Bienvenido a nuestro canal, el Oráculo de Palo Mayombe. Es un gusto saludarlos. Aquí encontrarás audios largos y fragmentos cortos explicando diferentes temas de esta bella religión. Si no te has suscrito, te invitamos a que actives la campanita y nos des like. Así nos daremos cuenta que te gusta el video y subiremos más videos de estos. Empecemos. ¿El palero necesita de un muerto para vivir y actuar en consonancia con su credo religioso en este mundo? Exploremos esta pregunta y exploremos también lo que es un enfumbi. El creyente necesita del enfumbi para activar su enganga, la cual puede formar un sistema de adivinación con partes de la corteza del coco y establecer una comunión y una comunicación con lo trascendente. Y lo necesita además como recurso para luchar en este lado de acá, de lo existente. En las condiciones más maduras y agresivas, en cuanto al palero, solían pertenecer al sector más explotado de la sociedad cubana, discriminado en la República, esclavizada en la colonia, arrancando por fuerza de su suelo africano natal y desarraigado de su marco referencial de cultura. Precisamente, procura reconstruir en Cuba con la ayuda del enfumbi. Cuando hablamos del enfumbi, caemos de nuevo por descalificación nuestra, por carencia de un aparato conceptual preciso y por la propia naturaleza contradictoria del palo a que ya hemos hecho referencia. Es un error de inexactitud por generalización, pues no se puede hablar de muerto, sino de tipos de muertos. Cuando no ya en la metafísica, sino en la operativa conga nos referimos. Los distintos tipos de enfumbis, en tanto como queda dicho, ellos son los que otorgan al aliento vital, del cual, en términos de la realidad factual, literalmente carecen. A la enganga determinarán diferentes modalidades de calderos o prendas. Así pues, podemos aventurar un nuevo postulado de conducta. En el palo monte, la personalidad de la enganga, sus calificaciones, tendencias e inclinaciones estarán directamente condicionadas por la personalidad que tuvo el hombre que estuvo vivo, cuyos restos mortales están en el caldero. ¿De dónde se deriva la axioma que también retomaremos un poco más adelante? Para el palo monte, el enfumbi sigue viviendo en la vida de la muerte, con las mismas y precisas cualidades y características que lo distinguían cuando no era enfumbi, sino un ser viviente. De esta manera, podemos aceptar que hay tantos tipos de enfumbis como tipos de hombres pueden encontrarse ahora mismo caminando por las calles, de donde tú estés o de Cuba. Pero no obstante, hay ciertas, preferencias por parte de los paleros a la hora de seleccionar un enfumbi susceptible para pactar con él. Así, los mejores enfumbis para poner en un caldero serán las personas que mueren sin familia, inmigrantes haitianos o jamaiquianos, sin descendencia ni parentesco que los reclame, gentes con notable déficit de cariño, comprensión, ternura, acumulados a lo largo de las vidas transcurridas en precariedad y sufrimiento. Presidiarios, bandidos, delincuentes perseguidos con saña, y entre preferentemente aquel que haya muerto de muerte violenta. Gentes rechazadas por la sociedad y por lo tanto, en alguna forma discriminadas por ella. En todos estos casos, el enfumbi recibirá del palero lo que en vida no pudo recibir, la estima, el reconocimiento que siempre deseó y nunca obtuvo. Posiblemente los tipos de muertos que más valor tengan para el palo monte son aquellos que en vida fueron personas de alto arraigo y predicamento social, distinguidos por su valor, su inteligencia o su fortuna,
y que por antecedentes de suerte cayeron en desgracia y murieron en ella, soslayados por los mismos que antes lo habían aplaudido y hasta adulado. Un enfumbi de este tipo corresponderá al adecuado trato del palero, no solo con su agradecimiento, sino también con su experiencia. El tiempo que haya transcurrido entre el momento del fallecimiento y la ocasión en que el enfumbi pueda entrar en enganga también es un factor a considerar, aun cuando no se presenta como dimensión excluyente alguna. En general se preferirá que le hayan pasado varios años desde la muerte física misma para que el enfumbi ya tenga cierta experiencia en la vida de los muertos y no haya encontrado en ella el acomodo y la satisfacción que quizá hubiese pensado en algún momento obtener. Pero por otra parte tampoco conviene que haya transcurrido un tiempo tan largo, ya que sus recuerdos de la vida en lo temporal podrían desaparecer o hayan dejado de existir, al menos de tener actualidad. No puede esperarse que los enfumbis devengan de endoquís, es decir, de espíritus sin asideros, ya que en lo terrenal muchas veces más cercanos, ya que los empungos, que de los propios vivos viviendo en la vida de la tierra. Los endoquís tienen ya, o mejor dicho, pueden tener ya, sobre todo los más antiguos, intereses distintos a los de un enfumbi en relación con lo temporal y en relación también con Insambi. Los conceptos enfumbi, inquisi, endoki y empungos son cardinales para la comprensión de la lógica interna de la regla de Palomonte y la adecuada apreciación no solo sobre su situación y vigencias actuales, sino también en cuanto a su protección y tendencias futuras, más o menos intuibles y pronosticables. Doy por explicado todo lo que puedo explicar referente a la categoría de enfumbi, haciendo la salvedad de que amplios aspectos relativos a la metafísica, estructura y dinámica de la alianza o pacto entre el palero y el muerto no han sido abordados. Inquisi es, generalmente, el suelo, pero es una aceptación más cerrada, religiosa. Tendríamos que asumir su significado como el término de la caída humana, como el elemento receptor de la muerte humana, como hecho o como acontecimiento, como factualidad de la gente activa en lo temporal. Y hago todas estas aclaraciones en torno al término de muerte, porque en Palomonte hay muchas variantes de muertes que ocurren, con dimensiones y resonancias distintas, en los múltiples ángulos y encrucijadas del universo marcado por Insambi y contenidos en Insambi, el cual es, tal como se ha afirmado ya, un universo infinito e inmortal. El Inquisi, entonces, en cierta forma, es un elemento vivo, animado. En todo este vasto sistema de referencias, prestamos y devolvemos a la cosmogonía, la teogonía y la liturgia con gas en Cuba. El Inquisi es el ámbito de la sombra del rastro, de las huellas de los mortales en ese lado del existir. Y todas esas entidades son muy preciadas herramientas para más de una modalidad de amarre, maléfico o conjuro, junto a otras muchas que conforman ese conglomerado atractivo y pavoroso al mismo tiempo, que constituye la brujería cubana. Los endoquís, por otro lado, según su apreciación, que no es la única, son los espíritus de gente que existieron en la tierra y que ahora andan por ahí, sueltos, deambulando, unas veces en estado de éxtasis contemplativo y otras incursionando en el mundo del más acá para importunar a los vivos con travesuras, con sus solicitudes o con sus anuncios o revelaciones o recados. Entre los endoquis hay también clasificaciones que no hacen ellos, sino que hacemos nosotros inmersos en nuestra vanidad de quererlos conocer a ellos. Tienen subdivisiones y subcategorías,
están los endoquis cercanos a la condición de enfumbis, y que como estos pueden ser, en un momento dado, metidos en cazuelas. Y están los más cercanos a los empungos, que son los espíritus contenidos en la fuerza de la naturaleza, y que gozan como estos de ciertas licencias e impunidades. El inquisi sería también el ámbito esotérico en que todas estas entidades existen, transcurren y se mueven. De esta suerte podemos inferir que hay una circulación fluida en todas estas singularidades de la vida en la muerte, una verdadera vida social más allá del último aliento efectuado, en el más acá, una vida social más rica en acciones y sentimientos, sujeta a los principios y las leyes de la eterna armonía de Insambi, que el Palo Monte conoce muy bien, con un conocimiento más práctico y emocional que razonado. Asumir la importancia que reviste la específica relación que establece entre el palero y el practicante. De un nivel sacerdotal o de otro, y el muerto o enfumbi depositado en el centro de la fuerza mágica a vida, cuenta que es el propio muerto quien anima y faculta para el trabajo místico. Entiéndase entonces bien, en este caso, la brujería. El excipiente divinizado. Sin muerto no hay enganga, al menos no hay enganga útil. De manera que la relación entre el tata y el muerto, que ha encontrado su lugar en la prenda, viene a ser una expresión equivalente, sucedánea y aún diría que al final resumida, del vínculo que hay entre el propio tata y la enganga, y a su vez entre ésta y el enfumbi. De esta suerte podemos afirmar que si la estructuramos o la estructuración interna y acumulada en el tiempo de la conguería cubana, hay familias de engangas muy prestigiosas. Dentro de cada familia existen calderos de más alta fama y reconocimiento público, a virtud de sus repetidas demostraciones de poder y de gracia. En el sector de la espiritualidad, el Palo Monte abarca y domina a los practicantes, sobre todo los de más alta posición jerárquica. Se conoce en razón del tipo de relación que sostenga con su muerto con su enganga. Por tal forma como se traten, por el grado de simpatía, cariño, afinidad, intimidad y a lo largo de la vida en común haya logrado establecer y consolidar. De esto infiero que no todas las engangas son iguales y que no todas las relaciones entre paleros y enfumbis son iguales. ¿Por qué? Porque de manera categórica ningún enfumbi es igual a otro. He dicho vida en común porque la considero exacta a partir del momento en que el palero se vincula a un enfumbi o muerto para terminar su enganga. Esa unión del palero de ser permanente, imperecedera y recíprocamente condicionada, con momentos de profunda compenetración y de disgusto como cualquier otra unión civil o consanguínea, o aún más. No dudo en afirmar que el palero estimará a su enganga y al enfumbi dentro de ella tanto o más que a él mismo, porque consciente o no consciente de este extremo, el palero sabe que la enganga es él y su hijo y su mujer y su padre y su madre y sus hermanos, porque en definitiva es el presente y el futuro de todos ellos en Insambi. En la concentración armónica del mundo que representa y significa la enganga, cada enganga es Insambi. Y dentro de ella se contienen los destinos, los hilos de la vida, en la vida de la vida y en la vida de la muerte del palero. Y de toda su familia, tanto consanguínea como religiosa. Y si uno de sus integrantes de cualquiera de ellas pereciera, la respuesta de esa muerte está en la enganga,
y el futuro de esa muerte también, al igual que la preservación de la vida de los que los mantienen vivos. De ahí la tremenda importancia de la unión con el Enfumbi, que no es una unión cualquiera, sino una vinculación que no albergó ninguna duda en calificar como alianza, como pacto, como barracón. El concepto pacto, desde este mismo momento, se eslabona con la cadena del palero, en ganga, en fumbi, cerrado en el triángulo, en la triada, formados por estos tres vértices categoriales dentro del ámbito impenetrable cuando se cierra, que no deja lugar a nada cuando se cierra, de la inteligencia y la voluntad de Insambi. Hay dos extremos sobre los cuales también debemos llamar adicionalmente la atención. Uno es que dentro de la lógica del sistema religioso Congo en Cuba, la enganga no es la única concentración de la fuerza posible, sino que existe toda una serie de conjuntos de centros, puntos, lugares con esta propiedad de agrupar y fijar poderes, aunque siempre referidos a una enganga, como presencia sobredeterminante, pero conservando ellos cierta autonomía y capacidad de acción propia. En Palo Monte, por otra parte, toda concentración de fuerza es un objetivo en sí mismo, tiene un derecho a ser por sí y una finalidad de ser en sí misma. No es en absoluto susceptible de ser pensada como casi en ningún elemento orgánico de la regla conga, con lógica formal alguna, aristotélica o no. Desde la perspectiva de la palería, todo lo vivo en el mundo del lado de acá, y con algunas implicaciones incluso para el mundo del lado de allá, puede ser visto como en términos de constante proceso o de debilitamiento y de fortalecimiento. Por otra parte, y volviendo más sobre el concepto del pacto, que es el que nos ocupa, deseo puntualizar que se puede pactar dentro de los límites precisos de la presencia actuante de una enganga y la vida de un palero, con un muerto o con un enfumbi. Nunca más, nunca, con más de uno, de manera permanente. Esta afirmación no debe confundirse, cosa que sería un grave error, con que cada palero solo puede tener un caldero. Por lo tanto, basta aceptar que dentro de cada enganga y en relación con cada palero solo puede haber un enfumbi fundamentado, un muerto con el cual se ha pactado. ¿Por qué? Solo puedo mencionar que la armonía interna del caldero así lo exige. La armonía radica, entre otros extremos, en la sustancia de la vinculación de Insambi con las distintas partes de su ser, que son todas las partes de lo existente. Insambi se vincula al mismo tiempo y por separado con cada uno de los elementos que lo constituyen, por decirlo así, con cada fragmento de su anatomía. Con el Enfumbi se pacta. El muerto no es apropiable como una fruta o una rama o un caracol, porque la vida humana vivida, y aun cuando acabada, confiere atributos y mantiene propiedades, porque nada de lo ocurrido puede quitarse de lo existente, porque el muerto sigue siendo en la muerte algo equivalente, y en muchos aspectos hasta semejante de lo que fue en la vida, porque el Enfumbi es un vivo desde su muerte, tan vivo como el propio palero que lo busca e invita, y hasta más que el palero por cuanto tiene la experiencia de la vida y de la muerte, porque ambos enfumbis y los paleros son concreciones vivas de Insambi. Así pues, la naturaleza del pacto estriba en una inteligencia entre entidades libres y conscientes, desde posiciones recíprocamente excluyentes, para facilitar y ayudarse mutuamente en la articulación con Insambi. Me refiero a que el palero desde la vida excluye el enfumbi y éste hace otro tanto desde la muerte en relación con el primero. Claro que esta exclusión
Y en esta exclusión está la clave del pacto, pues el Enfumbi quiere seguir siendo en Inzambi, también en la vida donde no se encuentra ya, y el palero pretende hacer lo mismo en la muerte, en la cual no se halla todavía. Así pues, en el pacto hay una común unión y una voluntad de complemento uno con el otro, en el que ya no es, en el que no se es todavía. El ser en lo que no se es, como expediente de acceso a Inzambi, es también un medio de acceder a la sustancia interna de la engangulería y en la indagación metafísica sobre el palomonte. El pacto entre el muerto y el vivo es la construcción del caldero, es el cimiento a partir del cual se levanta una estructura de relaciones, que tendrá otros pactos como punto de unión, lo cual se vinculará a los practicantes en términos de hermanos, de padres, de hijos, de nietos, integrando la familia religiosa, que es la célula funcional por excelencia. Cada acto de iniciación, cada rayamiento será una redención y una confirmación del pacto inicial del Tata Nganga con el Enfumbi. El pacto entonces es un resultado del desarraigo, el extrañamiento, la pérdida de identidad, el desconcierto, la inseguridad producto de la trata negrera y secuestro de los negros africanos sustraídos alevorosamente de su suelo y de su cultura. Con el pacto se procura obtener el respaldo, el hacerse de ciertos recursos de defensa propia, en medio de tanta precariedad y hostigamiento, al saberse dependiente de algo más alto, a la postre más poderoso que el látigo del mayoral o el capricho del amo. El pacto es un medio de salvación del esclavo para obtener la validación de él como ser humano, inserto en una relación de producto que le negaba esa condición, por la vía de acercarse permanentemente a un muerto, que representa la muerte, que es la muerte, es decir, que representa a todos los muertos, siendo el muerto, y con ello se puede sustituir la referencia perdida de los ancestros abandonados en África. El pacto y todo el palomonte era uno durante la esclavitud, otro en la República Dependiente y un tercero en la Sociedad Revolucionaria Cubana. El pacto se hacía por parte del palero procurando su sobrevivencia como individuo. Con la intención de defenderse, el practicante y su familia, ampliada de difíciles circunstancias de explotación y discriminación existentes. Y solo luego del proceso revolucionario es que la alianza puede explicitarse como expediente de mejoramiento religioso y ascenso de lo trascendente, aun cuando no pierda de todo las finalidades pragmáticas más cercanas a las cuestiones del mundo temporal. Consecuentemente, los muertos con quienes pactar, los tipos de enfumbis con quienes se prefiere entrar en acuerdo y alianza varían de una época a otra. Sí, con la revolución los candidatos de difuntos más estimados para colocar en los calderos serán los ya referidos individuos que fallecen en la soledad y abandono e insatisfacción, clamando por una ternura y una comprensión nunca brindada, y que ahora el palero le puede proporcionar. En el pasado republicano, los preferidos serán los enfumbis, los que en vida fueron delincuentes y que tenían habilidades para consagrarlos. Y en la etapa colonial se procuraban obtener los restos de pronombres de los sectores esclavistas muertos. Por una u otra razón, en circunstancias de excepciones, alejados de sus lugares habituales de fuerza, prestigio y poder, y distancias de sus adeudos, de sus herencias y de sus situaciones de enemistad y contradicciones con estos. Deseo por ahora repetir que meter determinados huesos del esqueleto de algún mayoral, amo o traficante de esclavos, previo a entendimiento con el propio difunto en cuestión,
en una cazuela o cualquier recipiente equivalente, con la consiguiente ceremonia, era de rigor. Constituyó a menudo un acto de cimarronaje cultural de nuestros esclavos, que comportaba un gesto de superior calado en trazamiento de una mentalidad de autoestima y resistencia, la cual, por ocultos derroteros, ha engrosado el carácter nacional cubano. Existen varias modalidades de centro de fuerza con presencia del enfumbi y de acuerdo entre este y el practicante, entre los cuales los más conspicuos que hemos podido precisar serán todos los situados en un periodo protonganga. Si te ha gustado este audio, suscríbete para apoyar al canal y subir más fragmentos como este. En el siguiente fragmento hablaremos de los macutos, chichericús, los árboles, las piezas de los enfumbis, las variantes, y ahondaremos en estos temas que son de tu interés en el palo monte, palo mayombe. No te olvides suscribir, darnos like y dejarnos tus comentarios aquí abajo. Nos sentiremos honrados con tu presencia. En salam aleikum aleikum sala, que en Zambi los acutare por mucho más y menos. Cuenta.